Esta noche llevé a mi marido al aeropuerto. Pensé que sería solo otro viaje de negocios cualquiera, pero cuando íbamos de regreso al coche, mi hijo de 7 años me apretó la mano con tanta fuerza que me hizo daño. Se inclinó hacia mí y me susurró al oído: «Mamá, por favor, hoy no volvamos a casa. Esta mañana escuché a papá planear algo sobre nosotros. Por favor, esta vez tienes que creerme». Yo le creí. Por eso me escondí con él en la oscuridad, vigilando nuestra propia casa con el corazón desbocado. Y lo que vi después cambió nuestra vida para siempre. Pero antes de que empiece la historia, déjame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando y no olvides dejar tu like y suscribirte para que este canal siga creciendo y pueda traerte historias todavía más intensas. Las luces cegadoras de la terminal de salidas del aeropuerto internacional herían los ojos de Laura. El aire frío del aire acondicionado chocaba con el calor del abrazo de su marido, Sergio. A su lado, Nico, su hijo de 7 años, permanecía quieto, con la mano pequeña aferrada con fuerza a la correa de su mochila con dinosaurios. Laura respondió al abrazo de Sergio e inspiró el aroma del perfume masculino que conocía de memoria. Como siempre, él parecía perfecto. La camisa azul impecablemente planchada, el pelo peinado con esmero y una sonrisa tranquilizadora. Cualquiera que los observara vería la imagen de un marido y un padre exitoso y cariñoso. «Este viaje de negocios es importantísimo, amor», dijo Sergio con su voz grave y convincente. Soltó a Laura, se agachó delante de Nico y le revolvió el cabello. «Nico, cuida bien de mamá mientras papá está fuera, ¿sí? Solo serán unos días». El niño no sonrió. Se limitó a asentir una vez, con la mirada fija en el rostro de su padre. Para Laura era solo una muestra más del carácter reservado de su hijo. Nico nunca había sido especialmente expresivo. Observaba mucho y hablaba poco. Sergio no parecía molesto. Soltó una breve risa, besó la frente del niño y se incorporó. «Van a llamar a mi vuelo en cualquier momento. Me voy», añadió. Besó la frente de Laura y la miró con ternura. «Te llamo en cuanto aterrice. Tened cuidado de regreso a casa. Id directamente a descansar. Los quiero». Laura asintió y respondió en voz baja: «Cuídate, por favor. Avísanos cuando llegues». Sergio sonrió una vez más, esa sonrisa encantadora que siempre le había derretido el corazón. Luego se dio la vuelta, tomó con seguridad el asa de su maleta de mano y caminó con paso firme hacia el control de seguridad. Laura y Nico se quedaron allí, entre la multitud que iba y venía, viendo cómo la espalda de Sergio se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer tras las puertas automáticas de cristal. La partida de Sergio dejó un vacío extraño entre Laura y Nico. El sonido de los anuncios de vuelo y el eco de los pasos sobre el suelo de mármol volvieron a hacerse nítidos. Laura soltó un largo suspiro. Siempre había un pozo de soledad cada vez que Sergio se marchaba, aunque supiera que era por trabajo. «Vamos, campeón, volvamos a casa», dijo al fin. Le tomó la mano a Nico y notó que estaba helada. El niño obedeció en silencio. Caminaron por el largo pasillo que conducía al estacionamiento, sus pasos resonando al unísono. Laura trató de romper la quietud. «Cuando lleguemos, ¿quieres que te prepare una leche caliente con chocolate?». Nico murmuró algo muy bajo, un sonido impreciso, difícil de distinguir entre un sí y un no. Laura supuso que estaba cansado. Llegaron al área de estacionamiento tenuemente iluminada. Allí solo había unos pocos coches en aquel nivel. El aire era más pesado, casi sofocante. Laura pulsó el botón del mando y su vehículo hizo parpadear los faros y emitió un pitido suave. Ella se dirigió a la puerta del conductor y Nico se acercó a la puerta trasera. Justo cuando Laura iba a abrir la puerta, sintió un tirón brusco en la muñeca. Sobresaltada, se giró. Nico estaba rígido, sujetándole la mano con tanta fuerza que sus uñas pequeñas se le clavaban en la piel. Bajo la luz amarillenta del estacionamiento, el rostro del niño aparecía pálido como el papel.
Sus ojos, desorbitados, estaban llenos de un miedo que Laura nunca le había visto antes. «Nico, ¿qué pasa?» «Cariño, ¿has visto algo?», preguntó mientras se agachaba para ponerse a su altura. Empezó a sentir los latidos en la garganta. El niño negó con la cabeza con rapidez. Tragó saliva. Los labios le temblaban. Se acercó más al oído de su madre y susurró con un hilo de voz casi inaudible: «Mamá, no volvamos a casa». Laura frunció el ceño sin entender. «¿Cómo que no volvamos, cielo? Es tarde. Tenemos que irnos a casa». Nico negó aún más fuerte. Su agarre se volvió casi doloroso. «No, mamá, no volvamos», insistió, ahora con un tono desesperado. Esta mañana escuché a papá. Estaba hablando por teléfono en su despacho. Yo lo oí sin querer». La confusión de Laura empezó a mezclarse con un nudo de ansiedad. «¿Escuchaste qué, Nico?». Él inspiró hondo, como si reuniera todo su valor. «Papá estaba planeando algo sobre nosotros. Dijo que después de que durmiéramos, asegúrate de que todo quede resuelto». No entendí bien, mamá, pero su voz no sonaba como siempre. Sonaba horrible, me dio miedo. Las lágrimas empezaron a acumularse en los ojos del niño. «Por favor, mamá, esta vez tienes que creerme». Esa última frase golpeó a Laura como un martillo. Se quedó inmóvil. Recordó cuando, semanas atrás, Nico le dijo que había visto a un hombre extraño vigilando la casa desde un coche aparcado frente al portal. Laura lo había ignorado, atribuyéndolo a la imaginación de un niño. Recordó también cuando Nico le confesó que no le gustaba nada un tío socio nuevo de Sergio, y ella le pidió que fuese educado. Dentro de Laura se inició una batalla feroz. Por un lado, la lógica. Sergio era su marido, el padre de Nico, el hombre que acababa de abrazarla con dulzura en el aeropuerto y decirle: «Los quiero». Estaba a punto de subir a un avión. Estaría en otra ciudad dentro de pocas horas. ¿Cómo podría estar tramando algo contra ellos? Debía de tratarse de un malentendido. Nico habría oído mal. No dejaba de ser un niño cansado, quizá triste por la ausencia de su padre, pero al otro lado estaba la mirada de su hijo. Esa mirada no era fantasía, era puro terror. Nico era un niño callado y muy observador, no un pequeño que se inventara historias para llamar la atención. Y su ruego susurrado: «Por favor, esta vez créeme», sonaba demasiado real. Laura sostuvo la mirada de su hijo un largo instante. El corazón le golpeaba tan fuerte que le revolvía el estómago. No sabía qué estaba ocurriendo, ni a quién creer. ¿Al marido perfecto o al hijo aterrorizado? Pero si existía, aunque fuese una posibilidad mínima de que Nico dijera la verdad, jamás se perdonaría ignorarlo. Asintió despacio. Con la mano temblorosa, secó las lágrimas de las mejillas de Nico. «Está bien, cariño. Mamá te cree». No sabía cuál era el plan de Sergio, solo supo una cosa. Aquella noche no volverían a casa. Abrió la puerta del coche, ayudó a Nico a sentarse en el asiento trasero y le abrochó el cinturón. Después se sentó al volante. Le temblaban tanto las manos que le costó meter la llave. Encendió el motor y, en lugar de dirigirse hacia la salida habitual que conducía a su urbanización, tomó el desvío contrario, buscando otra salida del estacionamiento. Condujo lentamente, salió del edificio y se incorporó a la carretera principal. No tenía un destino claro, solo sabía que no podía llevar a su hijo de vuelta al hogar que, de repente, ya no le parecía seguro. Tras dar varias vueltas terminó metiéndose en una calle sin salida, bastante cerca del residencial donde vivían. Era un lugar oscuro, escondido tras una fila de locales comerciales ya cerrados. Desde allí, sin embargo, se veía con claridad la entrada a su urbanización, a unos 100 metros de distancia. Laura apagó el motor. «Vamos a esperar un momento aquí», dijo en voz baja. El silencio dentro del coche resultaba ensordecedor. Solo se oían los grillos entre los arbustos del otro lado de la calle y su propia respiración. Laura apagó también las luces interiores, sumiendo el vehículo en una penumbra total.
Nico permanecía quieto en el asiento trasero, con la mirada fija en la reja de entrada del residencial. Laura miraba con frecuencia el reloj digital del salpicadero. Las 9:40, las 9:50, cada minuto parecía una hora. La duda empezó a colarse en su mente. Se sentía ridícula. ¿Qué estaba haciendo, sentada en un coche apagado, en una calle sin salida con su hijo asustado, solo por un susurro que quizá había entendido mal? Sergio estaría ya volando hacia su reunión de negocios. Tal vez Nico había tenido una pesadilla. Una punzada de culpa la atravesó al pensar que estaba dudando de su marido. Tenía frío, no solo por el aire del coche ya apagado, sino por un miedo difuso que le helaba la espalda. «Nico», susurró con la voz ronca, «quizá mamá se equivoca. Quizá deberíamos volver a casa. Allí estaremos más calentitos». El niño no apartó la vista del portón de la urbanización. «Espera, mamá», respondió en un hilo de voz tenso. «Solo un poco más». En ese tono había una seguridad que hizo que Laura callara. Decidió aguardar 15 minutos más. Justo a las 10 en punto de la noche, hora a la que Laura calculaba que el vuelo de Sergio estaría a punto de aterrizar, apareció un haz de luz al final de la calle. El corazón de Laura se detuvo por un segundo. Instintivamente se agachó y bajó la cabeza de Nico, aunque la distancia los protegía de ser vistos. «No te muevas, cariño», susurró mirando por el pequeño hueco entre el salpicadero y la ventanilla. Un vehículo se acercó lentamente a la entrada del residencial. No era un sedán como los de la mayoría de sus vecinos, sino una furgoneta oscura, sin logotipos ni letras en la carrocería. Las lunas, tintadas, impedían ver el interior. El vehículo cruzó la entrada con calma, no como quien llega tarde, sino como un depredador que se desliza por su territorio. Recorrió la avenida principal de la urbanización y giró hacia la calle donde se encontraba la casa de Laura y Sergio. Laura contuvo el aliento. La furgoneta redujo la velocidad y se detuvo frente a su vivienda, la casa número 17. Un retortijón le atravesó el estómago. Podía ser una casualidad. Tal vez un servicio de mantenimiento contratado por Sergio. Pero, ¿a las 10 de la noche y en una furgoneta sin distintivos? Un escalofrío le subió por la columna vertebral. Se abrieron las dos puertas delanteras y bajaron dos hombres vestidos de oscuro, chaquetas, gorras que les ocultaban el rostro bajo la tenue luz de las farolas. No parecían llevar armas a la vista, lo que los hacía aún más amenazadores. Se quedaron unos segundos frente a la verja, mirando a ambos lados. La calle estaba completamente desierta. La mayoría de los vecinos dormía ya. Laura pensó que intentarían saltar la reja o forzar la puerta. Eso habría sido un robo, algo que podría denunciar llamando a la policía. Pero lo que ocurrió a continuación hizo que la sangre se le helara. Uno de los hombres metió la mano en el bolsillo y sacó algo. No era una palanca ni herramienta para forzar cerraduras. Era una llave de la verja. Lo vio introducirla en el cerrojo. Escuchó, aunque a lo lejos, el clic suave que resonó como un trueno en la noche. La puerta se abrió sin esfuerzo, sin ruido. «No puede ser», jadeó Laura, tapándose la boca para contener un grito. Tenían una llave. Los dos hombres cruzaron el jardín y se dirigieron a la puerta principal. El mismo hombre sacó otra llave, esta vez del portal, y abrió igual de fácil que lo haría la propia Laura. Entraron en la casa con total naturalidad y cerraron detrás de ellos como si fueran los dueños. Todo el cuerpo de Laura temblaba. Eso no era un robo cualquiera. Los ladrones no tienen copias de las llaves. Y las únicas personas que tenían duplicado de las suyas eran ella y Sergio. Sergio, el marido que en ese momento se suponía que estaba a cientos de kilómetros de allí. Sergio, que les había entregado las llaves. «Mamá, han entrado», susurró Nico, con la voz quebrada. «Papá fue quien los mandó. Tenía razón, ¿verdad?» Laura no pudo responder. La lengua se le pegó al paladar. La realidad la golpeaba con una fuerza brutal.
Nico decía la verdad. Aquello estaba pasando de verdad. Su marido había planeado eso. ¿Pero para qué? ¿Qué buscaban dentro? Se abrazó a sí misma intentando contener los temblores. Los hombres no encendieron las luces principales. Desde donde estaban, Laura veía pequeñas ráfagas de luz bailando detrás de las cortinas del salón. Linternas. Se movían con calma, de forma metódica, como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. Pasaron 5 minutos, 10. Laura seguía paralizada. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Qué diría? Hay gente en mi casa, pero han entrado con llave, seguramente con unas copias que les dio mi marido. Pensarían que era una disputa doméstica, una esposa histérica. Irían, tal vez harían sonar el timbre, los hombres se escaparían. O peor, tendrían una historia preparada por Sergio, y él sabría que ella y Nico estaban vivos. Sabría que su plan había fallado. ¿Qué haría entonces? Mientras su mente giraba en círculos, un olor sutil se coló por las rendijas del coche. Un olor químico, punzante, inconfundible, como de gasolina. Laura miró a Nico con terror. El niño también lo había notado. Tenía los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿a qué huele?», preguntó. Laura no contestó. Sus ojos se clavaron en la ventana del dormitorio de Nico, en la planta alta. De repente, allí dentro estalló un destello de luz. No era el haz de una linterna, sino una claridad más intensa, anaranjada. Un segundo después, otra luz similar apareció tras las cortinas del salón, una chispa pequeña que crecía rápidamente. Las cortinas blancas se tiñeron de un naranja siniestro. «¡Fuego! Están quemando nuestra casa», gimió Nico casi sin voz. Laura se estremeció. Todo su cuerpo se descontroló. No era un robo, no era un susto, era un intento de asesinato. Sergio no solo quería sacarlos de la casa, quería que murieran allí dentro, quemados mientras dormían. El viaje de negocios, el abrazo en el aeropuerto, el beso en la frente, todo era una coartada perfecto. En ese instante, el teléfono en el bolsillo de Laura vibró. Lo sacó con manos temblorosas. Un mensaje de Sergio. Sintió como algo le estrujaba el corazón mientras lo abría. El texto era breve. «Acabo de aterrizar, amor. Ojalá ya estéis dormidos tranquilamente. Os quiero». Laura se tapó la boca con fuerza. Una oleada de náuseas le subió al pecho. Abrió la puerta del coche a toda prisa y vomitó sobre el asfalto frío. El sabor ácido y amargo le llenó la boca. Se quedó apoyada contra la puerta, tosiendo, mientras el estómago se vaciaba. El cuerpo entero le temblaba, ya no de frío, sino por la sacudida brutal que destrozaba su mundo. Frente a ella, su casa, el lugar donde había criado a Nico, donde guardaba todas sus memorias, ardía devorada por las llamas. Una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo nocturno, arrastrando el olor a gasolina y a objetos quemados. La ventana del dormitorio de Nico estalló en 1000 pedazos, dejando salir lenguas de fuego que lamían la fachada. Era un infierno real. «Mamá, mamá», llamó Nico desde el interior del coche con voz angustiada. La sacudida la devolvió a la realidad. Vio a su hijo pegado al cristal, con la cara bañada en lágrimas y los ojos desorbitados. Se limpió la boca con la manga, obligándose a serenarse. Tenía que ser fuerte. Tenía que sacar a Nico de allí. Cerró de un golpe la puerta, volvió al asiento del conductor y se abrochó el cinturón, con las manos aún temblorosas. Echó una última mirada al fuego. Allí se estaban consumiendo las fotos de Nico de bebé, los recuerdos de su madre, el pañuelo especial que su madre le había regalado, toda una vida reducida a cenizas. A lo lejos, empezaron a oírse sirenas acercándose. Alguien había visto las llamas y avisado a los bomberos. Un nuevo pánico se apoderó de Laura. Vio que la puerta principal de la casa se abría y los 2 hombres de oscuro salían corriendo. No parecían alterados, solo rápidos. Se subieron otra vez a la furgoneta y, sin encender los faros, salieron del residencial a toda velocidad, giraron en la esquina y desaparecieron,
apenas unos segundos antes de que el primer camión de bomberos llegara a la entrada de la urbanización. Ellos escapaban, y Laura entendió que ella no podía acercarse. No podía correr hacia los bomberos llorando y diciendo que su marido había intentado matarla. Nadie la creería. Sergio era un empresario respetado, miembro de la junta vecinal, siempre presente en donaciones y actividades del barrio. Ella, en cambio, sería la esposa traumada, fuera de sí, la mujer frágil que acababa de ver su casa arder. Y el único testigo clave sería un niño de 7 años. El móvil volvió a vibrar, pero no había mensaje nuevo. Era la pantalla encendiéndose con el texto ya leído. Ojalá ya estéis dormidos tranquilamente. Esa frase ahora se sentía como un cuchillo helado. Sergio no solo quería que murieran, quería que lo hicieran dormidos, sin poder correr, sin saber siquiera qué pasaba. Quería que se desvanecieran sin dejar rastro. Os quiero, cerraba el mensaje. Una mentira fría y calculada. El hombre con quien se había casado, con quien había dormido durante 9 años, era un monstruo. Ya no quedaba duda. No era un malentendido. Era un intento de asesinato. Laura tenía que marcharse de inmediato. Arrancó el coche. No podía ir a casa de ningún amigo. Todos eran amigos de Sergio también. Tampoco a casa de algún familiar. Sus padres habían muerto y la familia lejana no podría protegerla. Sergio se presentaría como el marido desesperado buscando a su esposa e hijo desaparecidos tras el incendio. Difundiría su foto, pediría ayuda. Todo el mundo, sin saberlo, sería sus ojos. Laura y Nico se convertirían en fugitivos, perseguidos por el hombre que se suponía debía protegerlos. Su mente corría en todas direcciones. Necesitaba a alguien que Sergio no conociera, alguien fuera de su círculo social, inteligente, fuerte y de confianza. Recordó entonces una escena de años atrás, en el despacho de su padre, don Alberto, poco antes de que él muriera. Él había señalado una pila de documentos legales y le había dicho: «Laura, la vida se complica. Si algún día te ves en un problema muy grande, uno que no puedas contarle a nadie, ni siquiera a tu marido, busca a esta persona». Su padre había escrito un nombre y un número en una tarjeta gruesa. Una abogada. Se llama Beatriz. Es muy sabia y sabe guardar secretos. Laura guardó aquella tarjeta en un cajón de su escritorio. Ese cajón ahora ardía en la casa, pero ella seguía recordando el nombre: Beatriz. Recordaba también vagamente la dirección del despacho, en la zona antigua de la ciudad. Esa era su única esperanza. Tomó un desvío que alejaba el coche del residencial y del sonido de las sirenas. Mientras conducía, miraba a cada rato por el retrovisor. Cada vez que un vehículo se acercaba demasiado detrás, sobre todo si era una furgoneta oscura, el corazón se le aceleraba. Se sentía como una presa cazada. No tenía nada. Su cartera, su documento de identidad, el dinero en efectivo, todo estaba en el bolso que había dejado en el salón, ahora devorado por el fuego. Solo conservaba el teléfono, el coche, la ropa que llevaba y a su hijo. Era todo. Pero eso bastaba para seguir adelante. Tenía que llegar a la dirección que recordaba. El coche se detuvo por fin frente a un edificio antiguo de 2 plantas en una zona casi desierta del casco viejo. El reloj marcaba la 1 de la madrugada. Muchas farolas no funcionaban y el yeso de la fachada estaba cuarteado. Un letrero deslucido indicaba: Bufete Jurídico Beatriz Añ Asociados, con letras casi borradas por el tiempo. Aquel lugar parecía abandonado. La duda volvió a asaltarla. ¿Habría llegado bien? ¿Seguiría Beatriz con vida o trabajando allí? Apagó el motor y el silencio los envolvió de golpe. Nico dormía en el asiento trasero, rendido por el agotamiento. Laura miró la batería del teléfono. Solo un 15%. Buscó en internet el número del despacho y llamó. Sonó varias veces, pero nadie contestó. Por supuesto, a esa hora la oficina estaría cerrada. Desesperada, apoyó la frente en el volante. Las lágrimas de frustración amenazaban con desbordarse. ¿Qué hacer ahora?
¿Dormir en el coche? De pronto, el móvil vibró en su mano. Una llamada entrante desde un número desconocido. Laura dudó, temiendo que fuese Sergio, pero no tenía opciones. Descolgó. ¿Hola? La voz de una mujer mayor, ronca pero firme, sonó al otro lado. Ha llamado 3 veces seguidas al teléfono de mi despacho a estas horas, señorita. Supongo que no es para hablar de impuestos. ¿Con quién hablo? Soy yo, Laura, balbuceó, la hija de don Alberto Herrera. El corazón le dio un vuelco. Sí, soy Laura. Estoy delante de su oficina, necesito ayuda. Yo... No hable por teléfono, la interrumpió la mujer con brusquedad. A 50 metros frente a usted hay un callejón junto a una tiendita de comestibles. Métase ahí. Verá una puerta de madera verde a la izquierda. Llame 3 veces. ¡Deprisa! La llamada se cortó. Sin pensarlo más, Laura encendió el motor, avanzó hasta el callejón indicado y allí, efectivamente, encontró una puerta verde desgastada. Aparcó en un rincón poco visible y se giró hacia su hijo. «Nico, despierta, cariño, ya hemos llegado». El niño parpadeó, desorientado. Laura lo tomó en brazos, lo sacó del coche y lo estrechó contra sí mientras caminaba hasta la puerta. Tocó 3 veces, despacio. La puerta se abrió casi en silencio. En el umbral apareció una mujer mayor, de unos 60 y tantos años, cabello blanco recogido en un moño sencillo. No llevaba pañuelo, pero vestía con sobriedad. Blusa de manga larga y falda larga. Sus ojos, agudos, examinaron de arriba a abajo a Laura y a Nico. Era Beatriz. «Pasen», ordenó con sequedad. Laura entró en lo que resultó ser un pequeño apartamento tras el despacho. Todo estaba limpio, ordenado y repleto de libros y carpetas. Olía a papel antiguo y a té de jazmín. Beatriz cerró la puerta y corrió 3 cerrojos distintos, asegurando la entrada. «Siéntense. Les prepararé algo de té», dijo, más como una orden que como una cortesía. Laura se sentó en un sofá duro. Nico se acurrucó a su lado, aferrado a su brazo. Beatriz regresó con una bandeja con 3 tazas humeantes y un plato de galletas. Entregó una taza a cada uno. «Beban un poco», indicó. «Luego me lo cuentan todo desde el principio, sin saltarse nada». Y Laura habló. Le contó el viaje de negocios de Sergio, el susurro de Nico en el aeropuerto, su decisión de no volver a casa. Describió la furgoneta oscura, las llaves, el fuego que devoró su hogar y el mensaje de texto de Sergio, ese alibi perfecto. Mientras ella relataba, Beatriz no hizo preguntas. Se limitó a escuchar con el rostro sereno, solo asintiendo de vez en cuando como si confirmara sospechas que ya tenía. Nico, ahora más calmado, añadió un detalle crucial. «Papá dijo por teléfono, asegúrate de coger los documentos de la caja fuerte después de que empiece el fuego», murmuró con voz baja pero clara. Los ojos de Beatriz se afilaron al escuchar eso. «La caja fuerte», repitió para sí. Cuando Laura terminó, el silencio llenó la estancia. Por fin, Beatriz dejó la taza sobre la mesa. «Temía que este día llegara, Laura», dijo con suavidad. «Desde que tu padre murió, he vigilado a Sergio a distancia. Nunca confié en él. Ahora mis sospechas se han confirmado». «¿Qué quiere decir?», preguntó Laura. La voz le temblaba. «Que Sergio lleva tiempo detrás de la herencia de tu padre». Laura frunció el ceño. «¿Qué herencia? Mi padre solo dejó esa casa, la que ahora está destruida, y un pequeño fondo para los estudios de Nico. Hasta seguimos pagando el coche a plazos. Sergio siempre decía que su negocio iba justa de dinero». Beatriz esbozó una sonrisa amarga. «Eso es lo que Sergio sabía, y lo que tu padre quería que todos creyeran. Pero tu padre era un hombre muy rico, odiaba a los vagos y a los avariciosos, y vio esos defectos en Sergio desde el principio». Beatriz se levantó y sacó una carpeta gruesa de un archivador cerrado con llave. «Tu padre hizo 2 testamentos. El primero, el que Sergio conoce, es un señuelo. El segundo, el verdadero, lo guardé yo en un lugar seguro». Abrió la carpeta.
En el testamento auténtico, tu padre dejó sus principales bienes, propiedades en varias ciudades, oro, colecciones de arte, inversiones y títulos, en un fideicomiso muy estricto. Ese fideicomiso solo puede liberarse cuando se cumpla una de dos condiciones. ¿Cuáles?, susurró Laura. La primera, que tú cumplas 40 años. Tu padre quería que fueras lo bastante madura para gestionar esa fortuna. Laura, que tenía 32, contuvo la respiración. ¿Y la segunda condición?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Beatriz clavó sus ojos en los de ella. La segunda es que tú, como heredera principal, y Nico, como segundo heredero, muráis los dos. Laura se tapó la boca. Todo encajaba. De algún modo, Sergio había descubierto la existencia de ese segundo testamento. Su negocio estaba en ruinas. Estaba ahogado en deudas de juego e inversiones fraudulentas. Lo acechaban prestamistas sin escrúpulos. Desesperado, había llegado a una conclusión fría y monstruosa. No podía esperar 8 años. Necesitaba el dinero ya. Su plan, continuó Beatriz, diseccionando el caso como una cirujana, era mataros a ambos en un accidente trágico, el incendio de la casa. Con su coartada de viaje de negocios, se presentaría como el viudo destrozado. Como único adulto superviviente, usaría los certificados de defunción para reclamar el fideicomiso. Con vosotros muertos, los tribunales le otorgarían esos bienes como marido y tutor. Laura se quedó en silencio, llorando sin lágrimas. Toda su vida, su matrimonio, resultaba ser una trampa diseñada para destruirla. Falló, dijo al cabo con un hilo de voz. Estamos vivos. Falló por Nico, asintió Beatriz. Y lo más importante, él no lo sabe. En este momento Sergio cree que ya sois cenizas. Volverá rodeado de cámaras como viudo desgarrado. Organizará un funeral ficticio y empezará a mover papeles. Cerró la carpeta. Quería que sus hombres cogieran documentos de la caja fuerte, sí, pero se equivocó. La información que realmente le importa no está donde él cree. El fideicomiso está blindado, y la documentación clave no se encontraba en vuestra casa. Beatriz miró a Laura con seriedad. Tu padre no era ingenuo, no confió solo en un testamento. Dejó otra llave, un secreto que Sergio desconoce, y ahora ese secreto es nuestra única arma. El pequeño apartamento de Beatriz se sentía como un capullo seguro en medio de la tormenta. Afuera, la vida de Laura se había reducido a escombros. Dentro, empezaban a trazar un plan. Laura sostenía una taza de té ya fría, con Nico dormido en su regazo, agotado por el miedo y el cansancio. Cada respiración le dolía, como si hubiera corrido una maratón. El hombre que dormía a su lado desde hacía 9 años, el padre del niño al que abrazaba, había intentado quemarlos vivos. No es solo codicia, dijo Beatriz, rompiendo el silencio desde el escritorio, donde hojeaba un tomo grueso. Es desesperación, y una persona desesperada es mucho más peligrosa que alguien simplemente avaro. Le mostró a Laura una página con varias anotaciones. He tirado de algunos contactos. Las deudas de juego de Sergio en casinos ilegales en el extranjero son enormes. Además, desvió dinero de sus clientes en inversiones fraudulentas. No solo está en la ruina, se enfrenta a cargos de estafa. Y los usureros que le prestaron dinero son gente que no se anda con rodeos. Laura tragó saliva. Entonces esto no era solo por la herencia de mi padre. La herencia es su salida de emergencia, respondió Beatriz. La única forma de pagar todo de una vez y huir para empezar de cero. En su mente retorcida, vuestra muerte era la única solución. Se veía acorralado. Laura cerró los ojos. Las llamas volvían una y otra vez cuando parpadeaba. ¿Cómo vamos a demostrarlo?, preguntó. Tiene una coartada, estaba en otra ciudad. ¿Quién nos va a creer? Pensarán que estoy loca por el trauma. No lo probaremos con palabras, replicó Beatriz firme. Lo haremos con lo que Sergio ha dejado atrás. Se inclinó hacia ella. Nico dijo que Sergio quería que sus hombres cogieran algo específico de la caja fuerte. Eso es importante. Sí,
asintió Laura. Les dijo que se aseguraran de coger los documentos de la caja fuerte después de que se encendiera el fuego. De repente, recordó algo. Esa caja fuerte la instaló mi padre. Era ignífuga y resistente. Lo que hubiera dentro estará intacto. Exacto, dijo Beatriz. Sergio creía que dentro había títulos de propiedad o el testamento verdadero. Quería esos papeles para acelerar sus reclamaciones, pero se equivocaba. Laura negó con la cabeza. Mi padre no habría sido tan imprudente. No habría dejado documentos tan importantes en casa, y menos sabiendo que Sergio conocía la combinación. Se la dio cuando aún confiaba en él. Beatriz se quedó pensativa unos segundos. Sergio conocía la combinación, murmuró. Entonces, ¿por qué no abrió la caja antes de irse? ¿Por qué mandar a otros después del incendio? Quizá quería que pareciera un robo, aventuró Laura. O tal vez no quería que quedaran sus huellas allí. Mamá. La voz de Nico, suave pero lúcida, las hizo girarse. No estaba dormido, solo tenía los ojos cerrados escuchando. Ahora se incorporaba con gesto serio. Yo sé lo que papá quería encontrar. Beatriz y Laura se miraron sorprendidas. Laura le acarició la mejilla. ¿Qué era, cielo? No eran los papeles del abuelo, dijo Nico. Eran papeles de papá. Tomó aire. Hace unas semanas me desperté de noche para ir a beber agua y escuché a papá gritando en el despacho. Estaba enfadadísimo al teléfono. Dijo, no me amenaces, todos mis apuntes están aquí. Si yo caigo, caéis todos. Laura lo recordó vagamente. Pensó entonces que Sergio solo estaba muy estresado. Después de eso, prosiguió el niño, papá empezó a abrir la caja fuerte muy a menudo. Lo vi desde la rendija de la puerta. Sacaba un cuaderno negro pequeño como un diario. Escribía en él con cara de miedo. Luego lo guardaba otra vez, un diario. Sergio, que presumía de tenerlo todo en su tablet y en su móvil, escribiendo un diario en papel. Nico, ¿estás seguro?, preguntó Laura. Segurísimo. Y esta mañana, cuando papá hablaba por teléfono en el aeropuerto, lo escuché decir, el plan sigue en marcha, quemadlo todo, pero aseguraos de coger el cuaderno negro de la caja fuerte. Es mi seguro. Necesito ese cuaderno. Lo demás podéis destruirlo, pero el cuaderno tiene que sobrevivir. El silencio se hizo más denso. Beatriz fue la primera en hablar, casi en un susurro. Dios mío, este niño... Miró a Nico con mezcla de asombro y admiración. Sergio no intentaba hacerse con la herencia desde la caja fuerte, concluyó. Intentaba recuperar o destruir su seguro. Mi seguro, repitió Laura. No confiaba en los hombres que contrató. Tenía apuntado todo sobre ellos. Las deudas, los nombres de los usureros y quizá los detalles de este plan de asesinato. Exactamente, dijo Beatriz. En sus ojos brilló una chispa nueva. Guardó el diario en una caja fuerte e ignífuga, un lugar seguro que conocía bien. Planeaba recuperarlo luego, una vez consumado el accidente, para chantajear a los usureros o callar a los incendiarios. No pretendía destruir ese cuaderno. Lo llamó su seguro. Pero el fuego, murmuró Laura. Encendieron el fuego. No se llevaron el cuaderno. Nico dijo que Sergio quería que lo cogieran después de que empezara el incendio. No les dio tiempo, razonó Beatriz. Las sirenas llegaron demasiado pronto. Se asustaron y huyeron. Las tres se quedaron calladas, midiendo el alcance de aquello. La caja fuerte era ignífuga. La casa estaba destruida, pero la caja seguía ahí, entre los restos. Y dentro, muy probablemente, dormía un pequeño cuaderno negro con todos los secretos sucios de Sergio. Lo que él consideraba su seguro se había transformado en una bomba de relojería en su contra, la única prueba física que podría vincularle, con su coartada prácticamente perfecta, a aquel crimen. «Tenemos que recuperar ese cuaderno», dijo Laura finalmente. Su voz sonaba ahora firme, helada.
antes de que Sergio se dé cuenta de que falló y envíe a alguien más a por él. Beatriz sonrió apenas, con una curvadura en los labios. Sergio no enviará a nadie, Laura. Vendrá él mismo. Hará su papel de viudo destrozado y luego intentará recuperar el diario con sus propias manos. Tenemos que llegar antes que él. Mientras tanto, en otra ciudad, Sergio salía por la puerta de llegadas del aeropuerto. Acababa de aterrizar. Caminaba con paso seguro, el rostro tranquilo. Miró su reloj. Las 10:30 de la noche. Perfecto. Justo a tiempo. Había enviado el mensaje a Laura en el momento exacto de aterrizar, dejando constancia de su coartada en los sistemas del aeropuerto y de la compañía de telefonía. Ahora solo tenía que esperar. Fue hasta una cafetería cercana, pidió un café solo y se sentó en una mesa apartada, de espaldas al bullicio, frente a una pared con televisores que mostraban noticias y paneles de vuelos. Debía parecer un ejecutivo cansado que se tomaba un descanso antes de ir al hotel. Dio un sorbo al café, amargo, y notó un leve cosquilleo en el pecho. Adrenalina. Sus hombres eran profesionales recomendados por uno de sus prestamistas. Habían acordado simular un escape de gas, un cortocircuito, algo trágico y accidental. Entrarían cuando el fuego estuviera lo bastante avanzado, cogerían el cuaderno negro de la caja fuerte y saldrían. Tenían la combinación. Ese cuaderno era su garantía. Sin él, sería solo un cordero. Su teléfono seguía mudo. Ninguna llamada de confirmación. Se removió en la silla. Deberían haber llamado en cuanto terminaran y estuvieran lejos. ¿Por qué no lo hacían? Miró la pantalla, sin señal. Alzó la vista a uno de los televisores. El canal de noticias local había interrumpido la programación habitual con un rótulo de urgente. Sintió que el corazón se le salía por la boca. La imagen mostraba un gran incendio. Una columna de humo negro elevándose al cielo. Al pie de la imagen se leía: Incendio en residencial Valle Verde, complejo de lujo. Valle Verde, sur residencial. La cámara temblorosa enfocó el portón principal y por un momento se vio el número 17 en la verja quemada. Su casa, en llamas. ¡No!, susurró, dejando caer la taza. El café se derramó. La porcelana se hizo añicos en el suelo. Algunas personas se giraron alarmadas. Sergio no les prestó atención. Los labios del presentador se movían, pero solo captó: aún no se sabe nada del paradero de los ocupantes de la vivienda. Se levantó de golpe, casi derribando la silla. «¡No, no puede ser!», gritó. El personal de seguridad del aeropuerto acudió al ver el alboroto. «Señor, cálmese. ¿Qué ocurre?» «Esa», señaló la pantalla con los ojos desorbitados. «Esa es mi casa. Mi mujer, mi hijo. Están dentro. Tengo que volver ahora mismo». Fue la interpretación más convincente de su vida. Un marido destrozado, un padre que ve la tragedia en una pantalla desde lejos. Los guardias intentaron calmarlo mientras él, entre sollozos calculados, llamaba a la policía de su ciudad. «Por favor, mi casa es la número 17 de Residencial Valle Verde. Mi mujer se llama Laura, mi hijo Nico. Tienen que salvarlos». Compró el primer billete de vuelta. Todo quedaría registrado. Su imagen llorando en el aeropuerto, su llamada desesperada, su regreso apresurado. Su coartada no haría sino reforzarse. Mientras tanto, el amanecer despuntaba sobre los restos ennegrecidos de la casa de Laura. Cintas amarillas de escena del crimen cruzaban la entrada calcinada. El olor a humo y productos químicos seguía impregnando el aire. Un puñado de bomberos apagaba aún rescoldos rebeldes mientras el equipo de investigación inspeccionaba los escombros. Un sedán negro se detuvo junto a la cinta policial. Beatriz bajó del coche con paso sereno. Vestía un traje sobrio y llevaba un maletín de cuero. Caminó directamente hacia un agente de uniforme. «Buenos días, agente. Soy Beatriz Jiménez, abogada de don Alberto Herrera, propietario legal de este inmueble. Estoy aquí en representación de la heredera». El agente frunció el ceño. «¿La heredera? ¿Se refiere a la señora Laura?».
No hemos podido localizarla. Tememos lo peor. Lo comprendo, lo interrumpió Beatriz con calma, pero con autoridad. Precisamente por eso estoy aquí. Hay documentos legales y personales en una caja fuerte ignífuga en el despacho. Dadas las circunstancias, necesito asegurarme de que se recuperen de inmediato. En ese momento, un taxi frenó con un chirrido. Sergio saltó del vehículo. Iba despeinado, sin afeitar, con la camisa arrugada. No había pegado ojo en toda la noche. Tenía el rostro lívido, los ojos rojos. Corrió hacia la cinta policial. «¡Laura! ¡Nico!», aulló. «¿Dónde están? Decidme algo». La policía lo detuvo. «Señor Sergio, cálmese. Lo sentimos mucho. El incendio fue muy intenso. Aún no hemos encontrado restos humanos, pero... todavía no». Esa frase lo taladró. Ellos deberían haber estado en el dormitorio, dormidos. Debería ser fácil encontrar sus cuerpos. ¿Significaba eso que habían escapado? No, era imposible. El fuego fue demasiado rápido, a no ser que... Se obligó a cortar ese pensamiento. Tenía que concentrarse en su papel. Cayó de rodillas, golpeando el asfalto con los puños. «¡No! ¡No!», lloraba. «¡No puede ser! ¡Tienen que estar ahí dentro!». Mientras protagonizaba su drama, Beatriz hizo una seña a los dos hombres que la acompañaban, un cerrajero especializado en cajas fuertes y un ayudante. Lo ignoraron a él y se dirigieron a la zona donde se encontraba el despacho. «Señora, esta es el área donde creemos que estaba el despacho», explicó un bombero. «La caja fuerte está ahí, empotrada en la pared, pero sigue caliente». «Esperaremos lo que haga falta», respondió Beatriz. «¡Un momento!», gritó Sergio al verlos avanzar hacia los restos. «¿Qué hacen? No toquen nada mío». Beatriz se volvió hacia él. Su rostro era una máscara impasible. «Señor Sergio, lamento su pérdida, pero esa caja fuerte pertenece a don Alberto y está a nombre del fideicomiso. Yo estoy aquí para proteger su contenido». Sergio se quedó clavado. Si insistía demasiado, levantaría sospechas. Si se abalanzaba sobre la caja, destruiría su imagen de viudo desolado. Estaba atrapado. Solo podía mirar, temblando de rabia, cómo el cerrajero trabajaba sobre el metal ennegrecido. El hombre se movió con rapidez y precisión. Aún salía calor de la superficie de la caja. Sergio rezó en silencio, que el cuaderno se hubiera quemado, que las llamas lo hubieran destruido todo. Finalmente, la puerta cedió con un suspiro metálico. Beatriz avanzó sin miedo, enfundada en guantes, y rebuscó en la oscuridad del interior. Sergio contuvo el aliento. Beatriz sacó una pequeña caja metálica abollada. La abrió. Dentro, empapado de humedad y hollín, pero intacto, descansaba un cuaderno de tapas negras. Ella lo tomó con cuidado, sin abrirlo, y lo guardó en su maletín. Lo cerró con llave, y entonces miró directamente a Sergio durante unos segundos que a él le parecieron eternos. En esos ojos leyó un mensaje claro: «Tu juego ha terminado». Sergio comprendió al instante que su plan no solo había fracasado, sino que se había vuelto en su contra. El cuaderno que debía salvarlo ahora sería la prueba que podría hundirlo. Peor aún, estaba en manos de la única persona que no podía comprar, intimidar, ni engañar. De vuelta en el apartamento de Beatriz, solo se oía el pasar de las páginas. El amanecer ya había llegado, pero para Laura la noche aún no se había acabado. Nico dormía profundamente en el pequeño dormitorio, por fin vencido por el cansancio. Laura, en cambio, estaba sentada al otro lado de la mesa de la cocina, con la mirada fija en el cuaderno negro abierto bajo la luz. Beatriz llevaba una hora leyéndolo. Su rostro parecía tranquilo, pero la tensión en su mandíbula la delataba. Finalmente, cerró el cuaderno con suavidad. El chasquido sonó como una puerta de celda. «Es peor de lo que imaginábamos», dijo en voz ronca. «Este cuaderno lo es todo». Alzó los ojos hacia Laura. En su mirada se mezclaban compasión y una fría furia. Sergio fue meticuloso. Apuntó fechas, nombres, cantidades.
los nombres de los usureros que le persiguen, los de los 2 hombres que incendiaron vuestra casa, con los anticipos que les pagó. ¿Escribió el plan?, susurró Laura. Sí. No lo llama asesinato, claro. Lo llama solución final. Describe los detalles de su viaje como coartada, las fechas de los billetes, incluso borradores del mensaje que te envió. Beatriz apartó el cuaderno, como si quemara al tacto. También escribió sobre ti. Dice que eres demasiado ingenua y confiada, que no ve la hora de resolver todo esto para empezar una nueva vida con el dinero de tu padre. Incluso planeó unas vacaciones al extranjero después de tu periodo de luto. Cada frase era una bofetada, ingenua, crédula. Había amado a un hombre que la consideraba poco menos que una tonta y que planeó su muerte mientras sonreía en la mesa. «Tenemos la prueba», dijo Laura con la voz quebrada. «Podemos ir a la policía». «Podemos, y este cuaderno es una prueba muy fuerte», admitió Beatriz. «Pero Sergio es astuto. Contratará a los mejores abogados, alegará que el diario es falso o que lo escribió bajo coacción, estirará el caso durante años, los usureros no declararán, los incendiarios desaparecerán». Se inclinó hacia adelante. «No queremos solo que vaya a prisión, Laura. Queremos destruirlo del todo. Queremos que confiese. Necesitamos pillarlo cometiendo otro delito que no pueda negar. Al otro lado de la ciudad, en la habitación de un hotel caro pagado con los últimos límites de sus tarjetas, Sergio iba de un lado a otro como una fiera enjaulada. La actuación de viudo destrozado en la escena del incendio había salido bien, pero ahora el problema era otro. La policía había declarado oficialmente a Laura y Nico como desaparecidos. No había restos humanos en los escombros, ni huesos, ni dientes, nada que confirmara su muerte. Sin certificado de defunción, no podía cobrar el seguro de vida ni reclamar el fideicomiso. El teléfono vibró, una llamada de un número que no conocía. Sintió un vuelco. Podía ser un usurero o, peor, uno de los incendiarios reclamando el resto del pago al no haber podido coger el cuaderno. Los dejó sonar. Arrojó el móvil sobre la cama. Estaba atrapado, sin dinero, sin su seguro, convencido de que el cuaderno estaba ya en manos de Beatriz. Y ahora sabía, con certeza, que Laura y Nico seguían vivos en algún lugar, escondidos con ella. Tenía que conseguir dinero. Tenía que acceder a la herencia antes de que ellos la usaran contra él. Repasó mentalmente los bienes que conocía. Solo uno le parecía accesible, algo que Laura mencionaba a menudo, un legado personal de su padre. Una caja de seguridad en un banco antiguo del centro. Ella decía que su padre había guardado recuerdos de la infancia, pero Sergio siempre sospechó que había algo más. Un listado de activos, certificados de oro, quizá. La caja estaba a nombre de Laura y solo se abría con una pequeña llave que ella llevaba colgada como colgante bajo el pañuelo. Esa llave debía haberse derretido en el incendio. Lo que Sergio no sabía era que ese depósito era precisamente la trampa que don Alberto había preparado. Beatriz lo explicó con calma a Laura aquella noche. Tu padre era muy meticuloso. No dejó la herencia en un solo lugar. Sus activos están repartidos en más de una docena de cajas de seguridad en distintos bancos, a nombre de identidades falsas. Para acceder a ellas se necesitan 2 cosas: el testamento verdadero, que tengo yo, y la lista de localizaciones de las cajas, que está guardada precisamente en la caja de seguridad que Sergio conoce. ¿La del banco del casco antiguo?, preguntó Laura. Esa misma. Tu padre sabía que recordarías las historias de tu infancia sobre ese banco. También sabía que Sergio te escuchaba. Por eso la usó como carnada. Beatriz sonrió de forma casi imperceptible. La caja se abre con 2 llaves idénticas. Una te la dio a ti, la que llevabas colgando. La otra me la entregó a mí. Sergio ignora por completo la existencia de esta segunda llave. Los engranajes empezaron a encajar en la mente de Laura. Entonces, continuó Beatriz, ahora mismo Sergio está desesperado. Sabe de la existencia de esa caja y está convencido de que dentro está la ruta hacia la riqueza.
hará lo que sea por abrirla. Solo tenemos que darle la oportunidad. El plan era sencillo y brillante. Beatriz tenía un informante, un empleado de bajo rango en una de las empresas donde Sergio había invertido, un joven llamado Damián, que también estaba endeudado por el juego. Beatriz lo usaría como ratón. Damián contactaría a Sergio con una historia creíble. Diría que, días antes del incendio, Laura, aterrada y a punto de huir, le había confiado lo único valioso que había podido salvar de casa: un pequeño colgante con una llave. Diría que ahora necesitaba dinero rápido para pagar sus propias deudas y que estaba dispuesto a vendérsela sin hacer preguntas. Sergio, al oír eso, no sería capaz de resistirse. Como pago final por el engaño, Beatriz acordó borrar cierta deuda del joven y ofrecerle protección. 2 días después, Sergio recibió aquella llamada en el aparcamiento de un centro comercial. Damián, nervioso pero bien instruido, representó a la perfección su papel. Le mostró la llave, pequeña, gastada, idéntica al amuleto que Laura llevaba siempre al cuello. Sergio le dio casi todo el efectivo que le quedaba a cambio. Se retiró apretando la llave en el puño, convencido de haber ganado. Laura habría sido lo bastante tonta como para confiar en un desconocido. Ahora él tenía lo que necesitaba. Solo quedaba un obstáculo. Con Laura muerta y desaparecida, ¿cómo justificar que él abriera esa caja? Sergio pasó la noche confeccionando documentos falsos, un certificado de defunción de Laura, obtenido a través de contactos turbios, y un poder notarial también falsificado donde ella, supuestamente, lo autorizaba a gestionar esa caja si le pasaba algo. Lo tenía todo listo. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, se reuniría con el director del banco. «Ha mordido el anzuelo», informó Beatriz a Laura esa misma noche. «Mañana tiene cita en el banco de la Ciudad Vieja. Llevará la llave y los papeles falsos». «¿El director lo detendrá?», preguntó Laura. «El señor Darío Campos, director del banco, era amigo íntimo de tu padre», respondió Beatriz. «Sabe toda la verdad. La policía también estará allí, pero no lo arrestarán en el vestíbulo». Beatriz la miró fijamente. «Sergio tiene que ser sorprendido en pleno acto. El señor Campos lo acompañará a la sala de cajas, y allí, en una sala privada, terminará su juego». El aire en la sala de cajas del banco estaba frío y olía a metal y hormigón. El silencio era tan profundo que Laura podía oír su propio corazón latiendo en los oídos. Estaba sentada en una silla de madera dentro de una cabina pequeña, de esas donde los clientes revisaban el contenido de sus cajas. A su lado, Nico, con la mano aferrada a la suya. En la esquina, de pie, Beatriz y 2 agentes de policía de paisano. Habían llegado 1 hora antes, por la puerta trasera para empleados. El director, Darío Campos, un hombre alto de cabello gris, los condujo hasta la zona de cajas sin que nadie en el vestíbulo los viera. Ahora, el reloj marcaba las 10 en punto cuando Laura escuchó pasos en el pasillo de mármol. Los reconoció de inmediato. El corazón se le vino abajo. Era Sergio. «¡Qué tragedia tan horrible, señor Sergio!», se oía la voz compasiva de Campos desde fuera. «No puedo imaginar por lo que debe estar pasando». La voz de Sergio sonaba cascada, cargada de tristeza ensayada. «Gracias, señor Campos. Solo quiero resolver cuanto antes los asuntos de mi esposa. Es demasiado doloroso». Laura apretó los dientes. Qué fácil le salían las mentiras. «Por supuesto», respondió Campos. «¿Trajo toda la documentación y la llave?» «Aquí tiene», se oyó el crujido de papeles. «Este es el certificado, y este el poder que ella firmó unas semanas antes de todo esto. Decía que estaba muy estresada y quería que yo me encargara de sus finanzas si le pasaba algo». Laura casi se atragantó. Jamás había firmado nada así. «Todo parece en orden», comentó el banquero con fingida naturalidad. «Acompáñeme, por favor». Los pasos se acercaron. Pasaron de largo frente a la cabina donde Laura se escondía. Notó que Nico le apretaba la mano.
Los pasos se detuvieron delante de una caja de seguridad. Escuchó una llave girar. «Esta es la llave del banco», explicó Campos. «Ahora use la suya, por favor. Metal contra metal. Un clic». La puerta de la caja se abrió. Laura imaginó a Sergio conteniendo la respiración, esperando encontrar lingotes de oro o documentos millonarios. «Verá, señor Sergio», añadió Campos. «Según nuestros registros, la señora Laura designó un tutor para supervisar la apertura de esta caja. Es un trámite formal para protección del heredero. Esa persona ya lo espera en una sala privada. Si no le importa...» «¿Un tutor?» Sergio sonaba desconcertado. «Pero yo soy su marido. El heredero sería nuestro hijo y está muerto. Es un tutor nombrado por el padre de la señora Laura», aclaró Campos. «Solo es una formalidad. Pase, por favor. Él ya está dentro». Llamaron suavemente a la puerta de la cabina. Uno de los policías la abrió desde dentro. Sergio apareció en el umbral. Entrecerró los ojos, intentando adaptarse a la luz más tenue. Parecía más envejecido que una semana antes, ojeroso, demacrado por el estrés. Esperaba encontrarse con un abogado o un pariente lejano. En vez de eso, vio a su esposa. Laura estaba sentada, con un pañuelo azul claro que él mismo le había regalado por su cumpleaños, mirándolo fijamente. No había amor en sus ojos, solo un odio frío que lo atravesó como un cuchillo. A su lado, Nico, el hijo al que había intentado quemar vivo en su habitación. El rostro de Sergio se desmoronó. No fue un gesto de sorpresa, sino de puro horror, como quien ve un fantasma. La sangre le abandonó el rostro hasta dejarlo blanco. Abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Tropezó hacia atrás, levantando las manos como si quisiera espantar una visión. El silencio en la pequeña sala se podía cortar. Entonces, la vocecita de Nico lo rompió. «Nos buscabas, ¿verdad, papá?», preguntó sin apartar los ojos de él. Sergio giró la cabeza hacia su hijo. Laura levantó despacio la mano. Entre sus dedos sostenía algo, no la llave de la caja, sino el cuaderno de tapas negras. «¿O estabas buscando esto?», susurró. Sergio comprendió al instante. Había caído en una trampa perfecta. Intentó girarse para huir del cuartito, del banco, del país entero, pero no pudo moverse. Dos policías de paisano que hasta ese momento habían permanecido discretos, le sujetaron los brazos con firmeza. Campos apareció en el marco de la puerta. Su rostro ya no mostraba compasión, sino frialdad. «Señor Sergio», empezó. «Sergio», dijo Beatriz, saliendo por fin de las sombras. Se acabó el juego. Él dejó de forcejear. Se quedó colgando entre los agentes, derrotado. Miró a Laura una última vez. En sus ojos no había amor, solo incredulidad y un agotamiento total. No lo había derrotado la policía, ni Beatriz, ni los prestamistas. Lo habían vencido la esposa a la que subestimó y el hijo al que intentó sacrificar. La sala de interrogatorios de la comisaría era fría y desnuda. Paredes blancas, una mesa de metal, 3 sillas. Sergio, ahora con un mono naranja de preso, estaba sentado al otro lado, pálido, pero con una rabia contenida chispeando en sus ojos. La hora que pasó en el calabozo le había permitido recomponer su fachada. El papel de viudo devastado ya no servía. Ahora jugaría a ser la víctima. La puerta se abrió. Entraron Beatriz, el director Campos y un inspector de rostro implacable de nombre Mendoza. Sergio explotó. «¡Esto es una trampa!», gritó señalando a Beatriz. «Esta mujer siempre quiso la herencia de mi suegro. Le lavó el cerebro a Laura. Mi mujer es inestable. Han hecho todo esto para incriminarme. Yo no tengo nada que ver con ese incendio. Estaba en otra ciudad. Tengo coartada. Cientos de personas me vieron en el aeropuerto. Vieron cómo me derrumbaba al ver la noticia». El inspector Mendoza no se inmutó. Se sentó frente a él y colocó una carpeta delgada sobre la mesa. «Terminemos con el teatro, señor Sergio», dijo con voz grave. «Empecemos por lo fácil». Sacó un papel.
Este es el poder notarial que presentó esta mañana en el banco. Nuestros peritos han comparado la firma de Laura con documentos auténticos. Es una falsificación muy buena, pero sigue siendo una falsificación. Sergio resopló. Laura me lo dio. Estaba estresada. Ahora miente, eso es todo. El inspector sacó otro documento. Este es el certificado de defunción de Laura. Lo compró a través de una red criminal del puerto. Ya está detenido el falsificador y ha declarado que usted se lo encargó. El rostro de Sergio se endureció un segundo, pero no cedió. Estaba desesperado. Pensé que estaban muertos. No razoné bien. Eso no prueba nada del incendio. También fue desesperación, continuó Mendoza, cuando se reunió con Damián en el aparcamiento del centro comercial hace 2 días. El chico nos ha contado que usted le compró una llave que, según él, Laura le había dejado al huir. Sergio se quedó mudo. No había imaginado que el ratón hablaría. Laura lo utilizó, replicó al fin. Le dio la llave para que me sacara dinero. Ella montó todo esto. Vosotros no tenéis nada sólido, solo su palabra contra la mía. Yo sigo teniendo coartada. Beatriz, que había permanecido callada, intervino. Las coartadas son maravillosas, Sergio, dijo tranquila, pero solo sirven si nadie sabe lo que hiciste antes de ir al aeropuerto. Él la fulminó con la mirada. Cállese, vieja bruja. Ella lo ignoró. Sacó algo de su bolso y lo dejó sobre la mesa. El cuaderno de tapas negras. No imaginamos que serías tan meticuloso, comentó. Nombres, fechas, transferencias, los 2 hombres que quemaron la casa, la orden de recuperar este cuaderno después del incendio. Todo está aquí. Sergio clavó los ojos en el cuaderno. Su rostro se contrajo, pero aún intentó resistirse. Ese no es mi cuaderno. No sé qué es eso. Lo habéis puesto vosotros en la caja fuerte. Me habéis tendido una trampa. El inspector Mendoza negó con la cabeza. Este diario es solo la guinda, dijo. Ni siquiera lo necesitamos para condenarlo. Sergio soltó una carcajada histérica. Mentira, no tenéis nada más. Nosotros no, respondió Beatriz con voz suave. Pero tu hijo sí. Sergio se quedó de piedra. ¿Nico? ¿Qué tiene que ver él? Mendoza dio una señal. Otro agente entró con un portátil y un pequeño proyector. Lo conectó y enfocó la imagen en la pared blanca. Hace unas semanas, explicó el inspector, su hijo Nico compró un juguete, una cámara de juguete, de esas tipo espía. Los niños adoran esos cacharros. Sergio comenzó a temblar. Recordó vagamente cuando Nico le había enseñado un pequeño robot con cámara. Nico desconfiaba de ti, continuó Beatriz. Dijo que te veía gritar muchas veces al teléfono, así que puso su juguete en la estantería de tu despacho, apuntando directo a tu mesa. Solo quería saber por qué estabas tan enfadado. Mendoza pulsó play. La imagen era algo borrosa, pero se veía claramente a Sergio sentado en su escritorio, hablando por teléfono. La fecha y la hora aparecían en una esquina, 2 días antes del incendio. El audio, en cambio, era nítido. El plan sigue en marcha, se escuchó la voz de Sergio, amplificada en la sala. Yo estaré en el aeropuerto cuando ocurra. Mi coartada estará limpia. Escucha, quema todo. El salón, el dormitorio de Nico, el principal. Que parezca un accidente, pero asegúrate de coger el cuaderno negro de la caja fuerte. Es mi seguro. Necesito ese cuaderno. Sergio dejó de respirar. El inspector avanzó al siguiente clip. Sergio hablando con 2 hombres de espaldas a la cámara la noche anterior. No me importa cómo lo hagáis, decía en el vídeo. Aseguraos de que estén dormidos. Gas, lo que sea. No quiero que haya pelea. Cuando Laura y Nico estén resueltos, os haré la segunda transferencia. La herencia estará disponible en unas semanas. Todos saldremos ganando. Apagaron el portátil y el proyector. La sala se sumió en un silencio pesado. La coartada del aeropuerto se había hecho añicos. Aquellas grabaciones eran una confesión antes del crimen. Sergio miró la mesa. Los hombros le cayeron. Dejó de actuar. No lloró, no gritó. Solo levantó la vista hacia Beatriz con ojos vacíos. Estaba acorralado.
murmuró. Los usureros amenazaban con hacerle daño a Nico, también a Laura. Lo hice para protegerlos. Intentó esa última mentira, presentándose como víctima. No, lo cortó Beatriz con frialdad. Lo hiciste para salvar tu pellejo. Estabas dispuesto a sacrificarles para pagar tus deudas. Por fin se quebró. Apoyó la frente en la mesa, el cuerpo convulsionado por sollozos secos. No tenía opción, repetía, una y otra vez. En la sala contigua, tras un vidrio unidireccional, Laura lo observaba inmóvil. Tenía a Nico abrazado contra el pecho y le tapaba las orejas, para que no oyera la confesión. Pero ella escuchó cada palabra. Vio al hombre que había amado reduciéndose a un criminal patético que estaba dispuesto a quemar a su familia por dinero. Ya no quedaba amor, ni pena, solo un frío absoluto, y poco a poco, una inmensa sensación de alivio. Se había acabado. Las cadenas que la unían a ese hombre se habían roto para siempre. El juicio de Sergio fue rápido y se convirtió en noticia en todo el país. La historia del empresario aparentemente ejemplar que intentaba asesinar a su familia, la esposa supuestamente ingenua que sobrevivió y el hijo callado que se convirtió en héroe, capturaron la atención de los medios. La sala se abarrotó en todas las audiencias. Laura y Nico no asistieron nunca. Beatriz los representó, protegiéndolos del circo mediático. Las pruebas eran demoledoras. El diario negro, los documentos falsos, el testimonio de Campos, el del falsificador de certificados, el de Damián, y sobre todo, las grabaciones del juguete espía de Nico. Los abogados de Sergio alegaron que las grabaciones eran ilegales, que Sergio había sido manipulado, que estaba sometido a una presión extrema por las deudas. Nada de eso funcionó. Llegó el día de la sentencia. Sergio, más delgado y envejecido, escuchó al juez calificar sus actos como una de las peores traiciones posibles contra la familia y la humanidad. Lo declararon culpable de todos los cargos: planificación de asesinato, tentativa de doble homicidio, incendio premeditado y falsificación de documentos. La condena fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando lo sacaron por última vez de la sala, cegado por los flashes de las cámaras, ya no quedaba rastro del hombre elegante que fue. Era solo un reo derrotado, y su castigo no terminaba ahí. Dentro de la cárcel, Sergio no era nadie. No tenía dinero para comprar protección, y la noticia de que había dejado escrita, con nombres y apellidos, la identidad de varios usureros y sicarios en su diario, se filtró. Había roto el código del mundo del crimen. Aquellos acreedores, con conexiones dentro de la prisión, no se lo perdonaron. Su vida entre rejas, tal como había pronosticado Beatriz, se convirtió en un infierno. Miedo constante, amenazas, agresiones. Perdió la libertad, la familia y cualquier rastro de prestigio. Solo le quedó el remordimiento y el terror al mañana. Semanas después de la condena, Laura y Beatriz regresaron al Banco de la Ciudad Vieja. Esta vez, con una orden judicial legítima y la llave auténtica que Beatriz guardaba. Abrieron la caja a nombre de Laura. Dentro no había oro ni joyas, solo una carta de su padre y un cuaderno pequeño. La carta, escrita a mano, estaba llena de cariño. Don Alberto explicaba por qué había escondido su fortuna. Solo quería que encontraras tu propia felicidad, hija. No una felicidad comprada con dinero. El dinero es solo una herramienta. En malas manos, destruye. El cuaderno contenía la lista de las demás cajas de seguridad, una docena de bancos, nombres falsos, números de caja. Era un mapa del tesoro. Tardaron meses en regularizar todo legalmente. La herencia resultó ser muchísimo mayor de lo que Laura jamás imaginó. Una fortuna capaz de mantener a su familia durante generaciones. Pero aquel dinero pesaba, sabiendo que casi había sido la causa de su muerte. Laura tomó una decisión. Vendió todo lo que quedaba a nombre de Sergio o vinculado a él. Donó ese dinero a orfanatos y organizaciones benéficas.
No quería tocar ni un centavo contaminado por él. Solo usaría los bienes limpios heredados de su padre. Pasó un año. La risa de los niños llenaba un jardín sencillo pero acogedor en una casa nueva en las afueras de la ciudad. No era una mansión, sino un hogar luminoso y cálido, lejos de las sombras del pasado. Laura estaba sentada en el porche, con un pañuelo de colores vivos, removiendo una taza de té de jazmín. Tenía un aire sereno, las líneas de tensión en su rostro casi habían desaparecido. Nico, ya de 8 años, corría por el césped persiguiendo mariposas. Seguía en terapia, pero las pesadillas eran menos frecuentes. Hablaba más, reía más. Había vuelto a ser un niño. Laura no se limitó a vivir de la herencia. En el centro de la ciudad, un edificio nuevo lucía un rótulo: Fundación Legado Herrera. Con la guía de Beatriz, Laura destinó el dinero de su padre a crear una organización con 2 objetivos: ofrecer becas completas a niños brillantes de familias humildes, niños observadores como Nico, y proporcionar ayuda legal gratuita y refugios seguros para mujeres y criaturas atrapadas en relaciones abusivas o manipuladoras. Transformó la herencia que casi la mata en un instrumento para salvar a otros. Ese sería su verdadero legado. Nico corrió hacia el porche con una flor en la mano, una margarita blanca. «Es para ti, mamá», dijo sonriendo. Laura aceptó la flor. Sintió que el corazón se le llenaba de calor. «Gracias, mi amor». Él la rodeó con los brazos. «Gracias por creerme, mamá». Laura le devolvió el abrazo con fuerza, besándole la coronilla. Aquellas palabras que en el estacionamiento del aeropuerto había pronunciado entre lágrimas y terror, ahora sonaban llenas de paz. «La que tiene que darte las gracias soy yo», susurró. «Tú eres mi héroe. Tú nos salvaste». Se quedaron sentados juntos en el porche, contemplando el jardín bañado por la luz dorada de la tarde. La sombra de Sergio se había desvanecido. El fuego se había apagado. Solo quedaba un amanecer nuevo, un futuro seguro y el amor indestructible entre una madre y su hijo que habían pasado por el fuego y habían salido victoriosos. Y ahora, antes de que cierres esta historia, quiero que te pongas un segundo en el lugar de Laura. Si tu hijo o tu hija te susurrara algo así al oído, ¿le creerías a la primera o pensarías que es solo imaginación infantil? ¿Te atreverías a desafiar la lógica y desconfiar de la persona con la que duermes cada noche? Cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú? ¿Te habrías ido a casa como siempre? ¿O habrías hecho lo mismo que Laura y te habrías quedado vigilando en la oscuridad? Me interesa mucho leerte, porque a veces una simple decisión, como la de esa noche en el estacionamiento, puede cambiarlo todo. Y ya que has llegado hasta el final de esta historia, dime también desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias y quién está al otro lado de la pantalla. Si esta historia te ha tenido en tensión, si en algún momento has sentido el corazón acelerado, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir el video. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando relatos todavía más intensos, más oscuros y con giros que no te esperas. Activa también la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba una nueva historia, porque te aseguro que lo que viene después puede ser incluso más perturbador que lo que acabas de escuchar.